Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Agitadito, agitadito el programa y no es para menos con nuestro invitado de hoy, un invitado muy especial y que se ha destacado en los últimos años en la Argentina. Tremendo. Mientras avanza los progres, avanza nuestro invitado de hoy. Así que es una buena manera que muchos consideran para frenar. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí a full, viste, como un hormiguero, todos inquietos esperando a Guillermo Moreno. Esta foto, bueno, la hice yo de la promoción porque no hay por dónde entrarle, por izquierda o derecha, ahí está Guillermo pareciendo que quiere atajar todos los frentes, ¿no? Y es el único que apunta como para este fenómeno. Así que muchísimas gracias por las preguntas y por acompañarnos hoy. Vamos a hacer una brevísima presentación para poder dedicarle todo el tiempo a nuestro invitado. Así que lo traigo a Marcelo para saludar y para decirnos algunas palabras nomás de contexto, ¿no? Para arrancar con nuestro invitado de hoy. Así que, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, finalmente tenemos nuevamente a Guillermo Moreno, lo hemos entrevistado en varias oportunidades. ¿Y qué es lo que tenés pensado en poder charlar con él hoy? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pensado, en realidad, uno piensa poco con Guillermo Moreno porque la dinámica de la charla lo va llevando en general por caminos que no se había planteado mucho, pero sí en función de algunas cosas que él ha venido diciendo y algunas cosas que hemos podido charlar en algún momento. Creo que lo que se está viendo hoy es que el esquema en el cual está sumergido la Argentina básicamente está colapsando, y las posibilidades de construir alternativas políticas también se han complicado por factores ya de orden externo. Entonces, parte de la idea, y si lo querés ir trayendo, así ya podemos ir arrancando la nota, porque sé que después no vamos a tener demasiado tiempo para hacer muy largo el programa, es poder entender dónde estamos parados y qué posibilidades realmente tenemos, porque tenemos muchísimas quejas. O sea, básicamente toda la sociedad nuestra está que arde hoy, hay un hartazgo generalizado, pero lo que nos escasean son las propuestas, saber hacia dónde. Creo que ahí es una falta de fe. Así que bueno, básicamente es eso, vamos a tratar de explorar esos caminos, viendo qué soluciones puede haber para el problema que hoy tenemos en la Argentina y en la región, y casi hasta te atrevería a decir mundial. A Guillermo le gusta mucho proyectar el peronismo a nivel internacional, entonces bueno, podemos hablar de esas cosas. Muy bien. Edgar Faure, muchísimas gracias por acompañarnos. Romina Espósito desde Estados Unidos, y está haciendo un aguante tremendo. A Guillermo Moreno lo ha compartido, los ha arengado muchísimo, así que gracias. Uno dijo ahí, ¿por qué Guillermo es peronista? Y es cierto, es un fenómeno muy especial, y a Perón lo conocí acá en la Argentina. La verdad es un personaje que siempre me ha llamado la atención. No creo poder seguir el chat con todos ustedes hoy, pero sí lo podemos seguir en otra oportunidad. Y ahora sí, Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias por la buena predisposición, por estar acá con nosotros en Humo y Espejos una vez más. No, gracias a ustedes, gracias Marcelo, gracias Ivonne. Un placer compartir con ustedes. Bueno, nos deja Marcelo un desafío sobre el hartazgo del pueblo argentino con lo que está aconteciendo en nuestro país, y esto es obvio, es cierto, agudizado por una pandemia, pero hartazgo al fin, sea con múltiples causas, hartazgo al fin, y le corresponde a la política proyectar una voz de esperanza, proyectar una prognosis que contenga a la mayoría del pueblo argentino. Últimamente lo que está aconteciendo es que la política se dedica a contar lo que está pasando o a contar lo que pasó, con lo cual ocupa el lugar de los historiadores o de los periodistas o analistas, mientras que el rol de la política, insisto, es tratar de contar los escenarios
Y esto es muy simple. Si los escenarios que se proyectan, pasados los 6 meses, el año, se cumplen, se sigue convocando al invitado vinculado a la política. Y si no, que pase el que sigue. Por eso el ejercicio de la política es muy interesante, porque está sometido también permanentemente al ejercicio de la conducción. La conducción no está definida por la voluntad del que conduce, sino que está definida por la voluntad de los conducidos. Son los que conducidos los que determinan quién conduce. Hace poco el Papa Francisco dijo, miren, en un mensaje, que miren, a los que hacen política tengan claro que el poder es de Dios, va al pueblo y el pueblo lo deriva a sus representantes. El viejo esquema del poder de la casa de los Austrias, digamos, no en la cultura hispánica, y no de la casa de los Borbones. Por eso la importancia de los cabildos en Hispanoamérica. El poder de Dios iba al soberano que es el pueblo, y de ahí va al soberano unipersonal, en este caso el rey, el monarca o el que fuere. Pero esa lógica sigue trasuntando para nosotros los que tenemos una formación religiosa, y para los que no lo tienen, también. En todo caso, el poder viene del pueblo y va a los representados. Son esos los que delegan al sentirse conducidos. Entonces, primero, tenemos un claro problema de conducción en la sociedad argentina, porque los representantes tienen la autoridad formal, son legítimos, son legales en términos de los marcos jurídicos, pero a medida que avanza su gestión van perdiendo legitimidad en tanto y en cuanto el pueblo no se sienten conducidos por los que detentan el poder formal. Pasó con Macri, pasa con Alberto Fernández, no hay ninguna duda, pasa con Rodríguez Larreta o los dirigentes de los pasan. Bueno, entonces lo que tenemos ahora es un debate al interior de nuestra sociedad buscando el que conduce. Y en esto, siempre que se justapongan la conducción con la autoridad formal, estamos en un buen plano. Cuando eso no se da, uno dice, mire que se puede conducir también por fuera del espacio formal institucional. En la Argentina hay un caso típico de esto, que fue el general Perón, que condujo los destinos nacionales desde el exilio en Madrid, y los condujo durante 18 años. Y no detentaba el poder institucional formal, pero sí el poder de la conducción. Y esto fue claro, todos los que participamos de ese lucha y vuelve, todos los que participamos de que Perón volviera nuevamente a la patria, lo sentimos, lo hicimos, y finalmente cuando se presentó a las elecciones ganó con el 62-63% de los votos. Y ahí unificó la conducción con la representación institucional. La conducción, entonces, insisto, tiene que ver con presentar escenarios que quedan a la vista del pueblo. Claro, esto implica arriesgar a la equivocación. Y el errar y el equivocarse implica quedar en descubierto. Por eso la metodología de selección de los que conducen también lleva la participación en el debate con los iguales y en esta interacción a través de los redes, de los medios, etcétera, con el conjunto del pueblo. Primera situación, entonces, para entrar de lleno en la prognosis que uno le está planteando al pueblo argentino. Hay un ciclo económico, que es el que acaba de describir Marcelo, que está decididamente terminado, que es el ciclo de valorización del capital especulativo rentístico que comenzó en el último gobierno peronista bajo la gestión de Kicillof. Esos 2 años de Kicillof, cuando fue a arreglar con el Club de París, cuando finalmente pagó 5.000 millones de dólares en bonos, pero malos intereses, entre 8.000 y 9.000 millones finalmente por el 51% de YPF, pero esos bonos tenían que ser descontados por el sol en el mercado financiero internacional, y para ser descontado en el mercado financiero internacional tenía que estar arreglado
el 100% de la deuda, por eso es importante el arreglo con los fondos buitres, esas fueron las gestiones de Kicillof. En fin, ese esquema de gobernar con déficit fiscal e incluso la posibilidad también de gobernar con déficit del sector externo financiado con endeudamiento externo, llegó a su fin. Tuvo un preanuncio cuando los inversores privados extranjeros dejaron de fondear el gobierno de Macri y ahí tuvo que venir como salvavidas el Fondo Monetario Internacional, y ahora claramente cuando están cerrados todas las fuentes de financiamiento, sean institucionales externas, multilaterales y demás, o sea el mercado de crédito voluntario de los inversores extranjeros. Por lo tanto, llega un momento en que la realidad se impone, porque también es contra natura pensar que vas a financiar el déficit fiscal con emisión monetaria, como en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández se intentó gestionar con esta nueva teoría, que de nueva no tenía nada, de teoría menos, nueva teoría monetaria moderna, que era una tontería, donde aparentemente vos podés darle a la impresión de billetes sin que eso tenga impacto en la economía. Eso duró lo que duró un suspiro, y entonces de aquella emisión hoy tenemos esta evolución, este aceleramiento de la tasa de inflación, que si bien tiene unas causas múltiples, nadie puede negar el impacto inflacionario de la emisión monetaria. Obvio que no es único, obvio que es multicausal, pero es natural que si tenés un nivel de emisión como tuviste el año pasado, esto va a tener sus consecuencias. Llegado a este punto, entonces, se abre un camino de la administración de la realidad haciendo lo que hay que hacer, o la toma de decisiones paliativas, que en mi humilde opinión es la que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández. Hacer lo que hay que hacer implicaría macroeconómicas para ir a un superávit fiscal primario, tal que te sobren los pesos que después vas a utilizar para honrar los compromisos del sector externo, y vayas a un superávit de la balanza comercial, incluidos los servicios, de una envergadura tal que te permita obtener el diferencial en dólares, porque los compromisos de la deuda, tanto públicos como privados, ameritan de ser honrados en dólares. El Estado recauda en pesos, pero tiene unas acreencias en dólares. Es como una empresa que se dedica a comercializar en el mercado interno, pero se endeuda en dólares. Bueno, esto ya lo vivimos. Esto es lo que le pasó al Estado. Recauda en pesos, pero se endeudó en dólares. ¿De dónde saca los dólares? Del sector externo. Por lo tanto, tiene la Argentina que tener superávit fiscal primario para que los gastos corrientes sean inferiores a los ingresos corrientes, te sobren pesos, y con esos pesos vayas al Banco Central, que a su vez, a través del comercio exterior, le van a sobrar los dólares suficientes para que, intercambiados por esos pesos, tanto los privados como los públicos puedan honrar sus compromisos. Sin esa doble ecuación que implican los superávit gemelos, no va a haber administración sensata de la economía argentina. La segunda pregunta es, bueno, muy bien, ¿cómo se consigue el superávit fiscal primario? Ahí hay dos opciones. O bajamos los gastos, que es lo que te podrían decir los economistas neoliberales o liberales, o decimos recuperemos y amplifiquemos los ingresos que le corresponden al Poder Ejecutivo, que es lo que te van a decir la mayoría de los economistas peronistas. ¿De dónde están estos ingresos? En la pampa húmeda. ¿Dónde están las empresas prácticamente que con exclusividad tienen rentabilidad hoy dentro del aparato productivo argentino? Y dónde está el excedente puesto fundamentalmente en la apropiación de los propietarios de la tierra. En el 2020, si las retenciones hubiesen sido cero,
los propietarios de la tierra, no los productores, no los contratistas, no los trabajadores rurales, calificados o no calificados, se hubiesen llevado 7.500 millones de dólares. Hay un excedente ahí posible para acordar o finalmente hacer lo que hay que hacer para que eso nos permita un excedente fiscal. No hay ninguna duda. Por cierto, ahí vienen evaluaciones políticas que fueron hechas al inicio del gobierno de Fernández. Esa propuesta no es posible, eso nos lleva a confrontación. Bien, entonces estaba o confrontar con los terratenientes de la pampa húmeda, insisto, no con los productores, no con los contratistas, no con los trabajadores rurales, solamente con los terratenientes, o confrontar con los jubilados. El gobierno de Alberto Fernández termina confrontando con los jubilados, como bien lo dijo la expresidenta, cuando en una declaración evidente de este objetivo de política, le dijo a los jueces en un alegato que hizo hace un par de meses atrás: no podemos aumentar las jubilaciones porque el país está endeudado. Ergo, se van a pagar las deudas externas con la sangre y sudor de los jubilados. Bueno, esto es absolutamente político. Bien, llegado a este punto, entonces tenemos la decisión de, conseguidos los equilibrios macroeconómicos en términos fiscales y en términos del sector externo, cómo se crece, porque hasta ahí lo que resolvemos es el piso de la economía, y lo que obviamente para crecer es necesario que la economía invierta. Miren, en esto no hay ninguna magia. El único que tiene hoy capacidad de inversión es el sector privado. El sector privado, lamentablemente por los desaguisados macroeconómicos de los últimos 60 años, ha acumulado un stock de dólares que hoy podríamos decir que 120, 130% de la facturación anual de toda la Argentina. Esto es del PBI. Digo aproximadamente porque depende de dónde uno ponga el tipo de cambio. Uno no sabe con precisión cuánto factura la Argentina en pesos, porque finalmente es la sumatoria de todas las facturas de bienes y servicios finales. Pero bueno, depende por cuánto lo divida, esto significa el tipo de cambio, va a ser la cantidad de dólares. Bueno, muy bien. Uno tiene distintos tipos de cambio en la Argentina. Entonces uno dice, bueno, no nos vamos a poner con un preciosismo extremo para decir cuánto es el PBI en dólares, pero uno sí puede decir que aproximadamente los 440, 420, 410 mil millones de dólares que la Argentina tiene, ya sea en el exterior, ya sea en los jardines, ya sea en los colchones o en las cajas de seguridad, es el 120, 130% del total de la facturación, del total del PBI. Ahí tenemos unos recursos que, utilizados en su medida y armoniosamente para el conjunto de la Argentina, nos permiten tener el financiamiento de una tasa de inversión plus para llegar al 25 o 26% que la Argentina necesita para crecer a tasas chinas, entre comillas. Fíjense ustedes que tampoco podríamos utilizar esos dólares todos al mismo tiempo, porque destruiríamos el tipo de cambio competitivo que inexorablemente la Argentina tiene que tener, y destruiríamos el saldo positivo de la balanza comercial que antes expliqué, que es el que nos permite honrar los compromisos de la deuda. Según nuestros cálculos, hay un plus sobre lo que genera la economía de inversión de alrededor de 15.000 millones de dólares. Sobre los 400.000 tenemos para más de 20 años. ¿Cómo se ponen en valor esos dólares? Bueno, esto es muy sencillo, técnicamente es muy fácil, son dos fideicomisos, uno administrado como fiduciario por un banco europeo, otro por un banco norteamericano. Contra los depósitos que hagan los argentinos ahí se le da un certificado de esterilización de capitales. Ahí se arma una unidad técnica, eso es administrado por el sector privado, contra proyectos de elegibilidad del sector público, centrales nucleares, puertos, caminos, trenes, bla, 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 todo lo que implique infraestructura, planes de vivienda y demás, en una proyección a mediano y largo plazo que va a tener un impacto extraordinario en la economía y que tiene financiamiento. Una central nuclear hoy de 1.000 megas
cuesta alrededor de 7.500 millones de dólares, tarda 4 años su realización, con lo cual rápidamente se pueden iniciar 4, 5 centrales nucleares, obviamente salvando la discusión que hay con los amigos que no están de acuerdo en la utilización de energía nuclear, pero lo estoy poniendo como ejemplo, o el reacondicionamiento de nuestros puertos de agua profunda, el tema de la hidrovía, digamos, se termina la restricción de financiamiento en moneda dura para iniciar un proceso importante de crecimiento. Claro, ¿cómo esos sujetos, que es el sector privado, estarían dispuestos? Y acá es donde viene la novedad. Yo empecé a hacer política en el peronismo a los 14 años, ya tengo 65, voy a cumplir 66, o sea, que hace una cantidad de años importantes que hago. Y yo les quiero transmitir que en estos 6 últimos meses, de octubre, de septiembre, octubre para aquí, empiezo a notar la emergencia de un nuevo sujeto de cambio, que es el empresario urbano, al margen del tamaño de la empresa. Como ustedes saben, nosotros estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires, vamos a tener elecciones en algún momento de este año. Me ha tocado estar en San Nicolás, me ha tocado estar en Mar del Plata, en Bahía Blanca, y en cada tránsito que hacemos, la emergencia de este nuevo sujeto de cambio llamado empresario, que hasta ahora no participaba activamente de un proyecto de país que incluyera el conjunto, es notable. Es notable. Y yo le pido que lo sometan al debate y reflexión entre sus pares y a la observación aguda cuando conversan con ellos. Esto no es producto de una toma de conciencia que no está precedida de la gravedad de la situación. El famoso nos vamos a los caños, y hoy ya estamos en una que tiene que ver con el título de esta charla, con esto de la Argentina inviable está presente. Miren, el ejemplo que doy es siempre el mismo. Roca, la familia Roca, en términos familiares debe ser una de las familias más ricas de la Argentina, quizá la más rica, y la revista Forbes habla de 5.000 millones de dólares, nadie lo sabe con precisión, pero si no está por ahí, la historia va a estar muy cerca. Después siguen los Bulgerón y después alguna familia. Mire, Roca puede incluso, cuando es citado por el presidente argentino, nos ha pasado en nuestro gobierno, pasa en Neti, pasa en Macri, sin duda, decir, mire, no puedo ir porque estoy de viaje. Roca, y manda un hombre de él. Roca en Estados Unidos ni siquiera sería invitado a las mesas cercanas al presidente. Ustedes saben, cuando el presidente va a algún evento, la mesa más importante es la que ocupa el presidente, pero también las mesas cercanas al presidente. Así se arman las cosas entre los empresarios. Y obviamente eso tiene que ver con el tamaño de la billetera, así se ordenan los empresarios. La política se ordena en función de los votos, los dirigentes sindicales en función de los afiliados y la capacidad de penetración que tengan en la política local. Los empresarios, nos puede gustar o no, es por el tamaño de la billetera. Cuanto más tamaño de la billetera, más cerca o más está sentado en la mesa presidencial. Bueno, Roca no sé si sería invitado al salón para comer con el presidente norteamericano o algún presidente de algún país. Con lo cual, él es lo que es en Argentina. En el mundo, obviamente que tiene plata para él y 10 generaciones para adelante, pero no estamos discutiendo eso. No estamos discutiendo eso. Entonces, incluso en el caso de Roca, esto empieza a hacerse presente. La importancia de que nos ordenemos detrás de un proyecto que nos incluya. Y cuando hablan de incluir, hablan de gobernabilidad. Y ahí emerge el peronismo, no el Frente de Todos, sino Cambiemos. Ya han experimentado con eso y por eso está claro que ni el Frente de Todos da solución. Después de un año y pico lo sabíamos, ningún gobierno socialdemócrata da solución a los pueblos hispanoamericanos, pero bueno, esto en el caso argentino era una hipótesis de trabajo, ahora ya está comprobado que no dan solución, y el Frente del Cambio, como se llame, acaba de fracasar hace muy poco tiempo. Entonces los que garantizan gobernabilidad somos los peronistas. Y desde ahí las convocatorias y los encuentros que estamos teniendo.
En síntesis, hay un sujeto de cambio posible, interesante, que se podría sumar a un proyecto colectivo que coincide con la doctrina peronista, que es la armonía entre el capital y el trabajo. Este discurso es un discurso que estamos explorando. El movimiento obrero argentino no hay duda que es peronista. Los sectores medios podemos tener algún debate. Lo que estaba claro que los sectores del capital fueron reacios, incluso en nuestro gobierno, a acompañar. Invertían porque si no perdían posiciones relativas, pero cuando tuvieron una posibilidad ciertamente votaron en contra. Bueno, fue una experiencia que hicieron, la de Macri, eso fracasó, y quizás ahora nos encontremos que al sujeto de cambio, que históricamente fue el movimiento obrero organizado, se le sume otro sujeto de cambio, que son los dueños del capital. El peronismo es la armonía entre ese capital, ese trabajo pasado que es el capital, y este trabajo presente que expresan los dirigentes sindicales, y de esa conjunción es que nace la posibilidad de construir empleo, trabajo y trabajo calificado, y obviamente cumplir con el precepto bíblico de te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Hay una Argentina posible? Hay una Argentina posible. La tenemos que construir entre todos, la tenemos que construir entre todos. ¿Es la doctrina que articula esto, la doctrina peronista? Sin ninguna duda. No es eliminando uno de los extremos de la contradicción, no es que me olvido de la economía, priorizo la salud y con eso vamos a estar bien. Miren, muchachos, un año después no tenemos salud ni tenemos economía. No es confrontando con el capital, no es anulando la distribución del ingreso y confrontando con el movimiento obrero organizado. Es como enseñó el viejo sabio general Perón, armonizando el capital y el trabajo. ¿Será este el momento del movimiento peronista? Y quizás sí. Quizás este sea por primera vez en la historia de nuestro movimiento la posibilidad de que los dueños del capital hayan entendido que tenemos razón. El resto es transitarlo. ¿Hay una luz de esperanza? Hay una luz de esperanza. ¿Se va a poder objetivar esto en las próximas elecciones? Se va a poder objetivar. ¿Va a haber una lista peronista discutiendo las elecciones? No hay ninguna duda. Y si en la Argentina la armonía entre el capital y el trabajo hace crecer el país, no hay ninguna duda que vamos a ser un buen ejemplo para el mundo. Vamos a ser aquella propuesta que desde el nacionalismo no levantamos muros, sino construimos puentes. Aquello que vamos a cesar de batir el parche en los tambores de guerra, tal cual está haciendo el presidente demócrata, el presidente Biden en Estados Unidos, que en los últimos 90 días, no hay duda, que hemos ido al mundo. Estamos con la fuerza de tarea que movilizó para el mar de China, lo que está pasando con los australianos, los propios ingleses, la movilización de las tropas rusas en la frontera con Ucrania, si bien ahora la desmovilizó. También es cierto que el canciller ruso dijo, volvimos a los años de la Guerra Fría. En fin, todo esto es producto de las decisiones tomadas por un aparente gobierno progresista, que de progresista no tienen nada. Como siempre pasa con los demócratas norteamericanos, son los herederos de Braden. ¿Está bien? Son los herederos de Braden, el famoso Braden o Perón. Esos son los demócratas. Algunos pensarán que eso es Braden era republicano, pero Braden era demócrata. Lo que vino fue a convencer al Partido Comunista para que se uniera con la Unión Industrial para ganarle a Perón. Bueno, los nuestros tampoco aprenden muchas veces de la historia, se confundieron en esta discusión en términos de voluntad, ¿no? Porque podrían influir sobre quién tenía que ganar las elecciones de Estados Unidos, se pusieron contentos cuando se tenían que haber preocupado. Bueno, la realidad ya se impuso y obviamente hoy en Malvinas se está transformando en una base militar de primer orden, porque junto con la isla de Ascensión es la que está garantizando la navegabilidad en el Atlántico Sur, incluido para las flotas pesqueras chinas y demás, que por eso empezamos a leer en los diarios que, si bien nos pasa todos los años y 2 veces por año, ahora parece que descubrimos que vienen a pescar los chinos a nuestras costas. Esta es la realidad. Ahí tenemos nuestras Islas Malvinas. Esto es viento de frente para la política local argentina, pero esto no significa que la luz de esperanza
que hemos manifestado como proyecto endógeno de desarrollo no siga presente y simplemente tenemos que recurrir a la vieja usanza de la gesta sanmartiniana, entendiendo que el eje histórico de la Hispanoamérica construida como tal es el viejo eje de Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, al margen de los gobiernos locales que haya en cada uno de esos países. Ahí tenemos la penetración argentina en Hispanoamérica. Entendemos, claro, que el mundo se ha puesto en tensión, pero sabemos también que tenemos las fuerzas endógenas suficientes para instalar nuestro modelo. Si esto es así, esta es la luz de esperanza que le estamos dando desde el peronismo al pueblo argentino. En esta armonía, insisto, en esta búsqueda de la armonía del capital y el trabajo, y no en esta estupidez socialdemócrata de tratar de anular uno de los extremos de la tensión. Gracias y muy amable por su paciencia y su invitación. Yo creo que, bueno, más o menos trazaste un panorama de todo lo que tiene que ver con un programa de gobierno, básicamente, con una visión también inclusive de lo que viene en el mundo, y que, bueno, uno podría después puntualizar, ir abriendo esto mucho más, cada una de las aseveraciones que hiciste, pero me interesaría puntualmente ahora, debido a que no vamos a tener tanto tiempo de poder interiorizarnos en cada uno de estos temas, que me plantees qué hacemos ahora, porque creo que la llegada de Biden, como mencionaste, fue un torpedo en la línea de flotación de la Argentina. Es un enorme problema porque su modelo está en las antípodas de lo que nosotros buscamos. Y un país como la Argentina, para poder reconstruirse, necesitaría a veces un anclaje también en el sistema internacional. Es un poco difícil, siendo un outsider por completo, poder construir algo para de esta manera poder sostener las presiones que seguramente va a haber de ese mundo globalista para que la Argentina no se desarrolle, porque el modelo no sería ni siquiera un buen ejemplo para América Latina. En función de eso, ¿cómo deberían ser nuestras relaciones con Estados Unidos? ¿Qué hacemos con China y sus inversiones? ¿Cómo nos tenemos que manejar con estos dos poderes para que este hipotético gobierno que estás mencionando pueda tener fuerza externa como para poder llevar a cabo eso y no nos pongan palos en la rueda desde afuera? Mira, primero, esta aparente alianza con los chinos, mientras los chinos no tengan 15 portaaviones operativos que les permitan llevar su guerra fuera de su frontera, esto de las inversiones chinas, eso es. En tanto y en cuanto vos no puedas defender militarmente tus inversiones, esas inversiones no existen. ¿Está bien? Esto es lo que está puesto en discusión y por eso mandaron un patrullero ahí a las Islas Malvinas para decir a los chinos, los vamos a estar mirando cuando se lleven proteínas, en este caso pescado, porque el tema alimenticio va a ser un tema clave para los chinos. ¿Está bien? ¿De dónde les van a nadie plantea la invasión de China? Esto es imposible, no tiene sentido militar aparte, pero generar un desorden en cuanto a la capacidad que tenga el gobierno chino de manifestar una autonomía alimenticia es evidente, y por ahí viene la historia. Y a eso a la Argentina lo pone en una situación compleja. Está claro que estando Malvinas como fortaleza militar, los grados de libertad que tenés para moverte en el panorama internacional son escasos. O sea, si la guerra era comercial a lo Trump, tu grado de libertad aumentaba. Si la guerra no va a ser solo comercial, sino baten los parches los tambores de guerra, y bueno, tu grado de libertad, porque el alineamiento empieza a ser alineamiento. ¿Y qué es lo que querés plantear con una base militar nuclear en las Malvinas? Esto es absurdo, es casi una discusión estudiantil lo otro, ¿está bien? Pensar que vos vas a tener grado de libertad con una base militar aquí nomás, nuclear, y sin ninguna capacidad de influencia es absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Es como pensar que los chinos podían tener alguna independencia sobre las decisiones de política internacional fin del siglo XIX con los ingleses en Hong Kong. Tuvieron que pasar 100 años, digamos, y crecer los chinos y generarse otro tipo de... Ahora, es obvio que fronteras adentro, por eso vos me estás preguntando lo internacional, fronteras adentro, los grados de libertad son. Por eso estoy diciendo que la gesta sanmartiniana, el viejo eje Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires,
y ahí es donde te vas a plantar. Naturalmente el alineamiento tiene que ver hasta geográfico. Los grados de libertad que tenés son muy menores, hay un eje que tenés que explorar mientras el Papa todavía esté. La biología va haciendo lo suyo, lo podremos tener 3, 4, 5 años más, aprovechémoslo. Esa es una voz a nivel internacional muy importante. Y hay que ver cómo se mueve la otra potencia militar, de una envergadura mucho menor que la potencia militar al fin, que es Rusia. A mí me parece que ahí hay que estar en este mundo multipolar, pero con una potencia que es la única que reúne los 3 requisitos, político, económico y militar, que es Estados Unidos. Rusia es una potencia militar, no es económica, y China es una potencia económica, pero no es militar. Por lo tanto, lo político está subordinado a esos 2 planteos. La única potencia político, económico, militar es Estados Unidos, y te tenés que mover en los márgenes y en los intersticios. Por eso digo, el progresismo se equivocó de cabo a rabo en ponerse contento con el triunfo de Biden. Ahora, eso no significa que no tenés capacidad de maniobra. Quizá tengamos una capacidad de maniobra inferior a la que tuvimos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y tampoco va a haber un conflicto de esas características. Pero bueno, está claro que el triunfo de Biden nos complicó, y no asumirlo es una tontería, porque la realidad es la única verdad. Una pregunta más te quiero hacer que tiene que ver con el tema de Brasil. Termino con esto. Los mexicanos son un ejemplo, ¿no? Porque finalmente están en el NAFTA y de alguna manera alguito están haciendo y se están moviendo. Y son frontera con ellos. Por lo cual me parece que nosotros también tenemos posibilidad de plantearnos algunos temas que aumenten la densidad nacional. Pero es obvio que tenemos menos grado de libertad que contra. Sí. Te comentaba, te decía, nosotros no elegimos como ningún país los vecinos y nos tocó en suerte el Brasil de Bolsonaro. No sabemos si realmente se va a poder mantener el poder Bolsonaro o si va a renovar por 4 años más cuando lleguen las elecciones. Lo que sí sabemos es que de momento es una realidad que tenemos que afrontar, hay que relacionarse de alguna forma con Brasil. Nosotros el jueves que viene vamos a tener una entrevista con una diputada de Bolsonaro, una diputada muy, muy cercana al poder político real de Brasil, al entorno de Bolsonaro. Y cierta medida es porque queremos explorar qué posibilidades hay de conseguir algún tipo de entendimiento con Brasil, porque creo que no nos da para estar, además de todos los problemas que tenemos, estar además peleándonos con Brasil constantemente a partir de toda esta situación que se dio entre Bolsonaro y Alberto Fernández. Si vos fueras presidente, si vos tendrías que tomar las decisiones, ¿cómo pensás que se resolvería este problema? ¿Cuáles serían los mecanismos para poder encontrar algún tipo de diálogo con Brasil? Mira, al que más complicó el triunfo de Biden en la región es a Brasil, porque Brasil se veía a sí mismo como la potencia subregional garantía de hegemonía en el Atlántico Sur. Y lo sacaron de un plumazo. La llegada del submarino nuclear inglés y de otro a la fortaleza Malvinas dijo claro, mirá, Brasil, este no es tu momento. Está claro. También quedó claro que el desplazamiento de Bolsonaro, de los 3 comandantes jefes, que no haya pasado nada en Brasil, saldó ese debate sobre Bolsonaro y las Fuerzas Armadas, que fue comidilla en los primeros meses de gobierno de Bolsonaro. También es muy importante que leamos hoy el reportaje que hizo un medio, Clarín, al canciller, ex canciller de Lula, Amorín, porque uno puede ver ahí, y con detenimiento, que la decadencia no es solo Argentina. Yo recuerdo los reportajes que se le hacían a los dirigentes brasileños, eran reportajes que, aunque no coincidiéramos, eran de un nivel que ciertamente era leerlo con mucha gratificación. Bueno, vos lees el reportaje hoy y parecería ser que estás hablando casi con Alberto Fernández, ¿está bien? Un nivel intelectual muy similar
al que tiene el actual presidente argentino, que ciertamente no va a pasar a la posteridad por sus aportes académicos ni técnicos a la disciplina de la política. No hay ningún discurso sustantivo ni pensamiento profundo de nuestro presidente, pero con sorpresa también te pasa eso con Amorín, que bueno, se supone que es un Itamaraty hecho y derecho, es orgánico. Bueno, yo recomiendo su lectura porque es realmente deprimente. O sea que Brasil en ese plano tampoco la está pasando bien, mal de mucho consuelo de tontos. Ahí hay una discusión sobre el Mercosur. Ese es un debate que en algún momento vamos a tener que afrontar. Nosotros con Brasil no tenemos economías complementarias, no somos Alemania-Francia. Más bien tenemos economías competitivas tipo de Francia-Inglaterra, ¿no? Que es la discusión histórica en Europa. A veces se mete Alemania y otras veces no, pero si uno las ve, la historia europea es la confrontación entre ellos dos. Me parece que esto va a haber que asumirlo, claramente plantearlo. Cuando Perón planteó el ABC, eso lo tenía claro. Los dos adversarios típicos de la Argentina, que son Brasil y Chile, Perón los quería tener cerca, en el momento que la Argentina era el líder indiscutido en la región. Ahora eso no solo está, obviamente, en discusión con Brasil, sino con los propios chilenos, que hace algunos años atrás, ahora lo escribe en su memoria el presidente Lagos, tuvieron el tupé de decir que no iban a declarar la guerra. Está bien, para aquellos que dicen que no hay hipótesis, bueno, yo les aconsejo que lean el libro de Lagos, cuando dice Argentina tomó una decisión soberana, que me tocó tomarla a mí, que era el tema energético, y a ellos se le ocurrió llamarlo al presidente argentino y decir, bueno, ahí estuvo. O sea que Chile también hoy está planteando algunos temas que, bueno, la propia hechos relativos de un crecimiento chileno y de un decrecimiento en términos económicos argentinos ponen en el tapete. Con Brasil va a haber que rediscutir el tema del Mercosur. Creo que lo tenemos que hacer en un clima de armonía, y Brasil también. Este mundo le juega en contra con su viejo esquema de ese Brasil hegemónico y participando en el Consejo de Seguridad porque son los líderes de la región, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos habían armado el esquema del BRICS, con Rusia, con China, con la India, y eso también no entró en crisis. Así que me parece que desde esa discusión hoy no hay una respuesta evidente a eso, pero es una construcción que vamos a tener que hacer, sobre todo la influencia de Brasil en Bolivia, la influencia de Brasil en Paraguay, en Uruguay, en fin, por cierto, también en Colombia y en Venezuela. Ahí vienen las alianzas naturales de la Argentina. ¿Cómo evolucionará el Mercosur? Si evoluciona a un UNASUR o evoluciona a Hispanoamérica o Iberoamérica por un lugar y bueno, Brasil por el otro. Bueno, eso estará por verse. Si esto se vuelve a diferenciar por el idioma o no, bueno, esto estará por verse. Creo que hoy hay un claro diseño de la Argentina en el eje histórico y bueno, en la interacción con Brasil y en el Mercosur, planteado desde iguales y desde pares y no desde análisis de sometimiento, es que tendremos que encontrar una relación madura, sabiendo que los conflictos no benefician a los dos, ¿no? Guillermo, yo quería hacer dos acotaciones. Primero, mostrarte a quién vamos a entrevistar el próximo jueves a las 19 horas. Es Carla Zambelli, una diputada federal ahí del gobierno de Bolsonaro. En la Argentina, nosotros, bueno, tenemos un canal que todos saben que escuchamos todas las voces y es importante conocer desde ellos mismos, porque acá, bueno, hemos escuchado solamente la otra parte en los grandes medios de comunicaciones o una versión ya editada, ¿no? Por otro lado, bueno, me gustaría... Una foto muy bien lograda. Esa señora de San Pablo, ¿de dónde es? ¿De dónde es San Pablo? Es de San Pablo, sí. Sí, claro. Estaba claro por el estilo
que era una señora de Zapata. Estaba clarísimo que era una señora de Zapata. No sé si expresa el conjunto de Brasil, pero que expresa un pensamiento profundo de Brasil en términos de clase dirigente, no hay ninguna duda. Yo no la conozco, por la foto estaba claro. Te comento dos infidencias. En el casamiento de ella estuvo Sergio Moro, archienemigo actual de ella ahora, porque ella está casada con un coronel, coronel que está a cargo de las fuerzas de seguridad de Brasil, o sea que alto personaje hemos entrevistado. Y ahí es un palo también para el otro lado, porque tanto Celso Amorim como a varios políticos brasileños yo tuve acceso de hablar así por ser brasileña, por el ámbito que frecuentaba acá, y no vinieron, por más que yo los he invitado en varias oportunidades, no vienen a hablar cuando uno quiere hablar seriamente. Así que bueno, ahora van a tener la oportunidad de escuchar la otra parte, ¿no? Así que si tuvieras... Un coronel debe ser una señora de 40 y pico de años, 45, por ahí, la foto no sé. Exacto, sí, más o menos, es... Sí, 40 más o menos. Alrededor de 40. No, 40 ya es un capitán, no, salvo que se haya casado con una persona muy joven. Pero, se casó el año pasado. No, bueno, pero hay que ver si se casaron después, segundas nupcias, primera. No me pareció una señora de una edad generacionalmente correcta para la administración de Brasil, así que va a ser muy interesante esa reunión. ¿No? Él tiene 53 años y ella 40 y algo. Sí, no, además simpaticísima, más allá de que les guste o no les guste a nuestro público, es simpaticísima. Edgar, muchísimas gracias ahí por apoyarnos, ya te voy a poner y tal. Así que hablo un español perfecto, lo que es buenísimo porque hace que el idioma es muy importante en este feedback, en este intercambio, principalmente con nuestra región. Guillermo, te voy a pedir que bajes un poquito tu celular porque se subió y se ve mucho el techo. Ahí está. Y desapareció. Exacto. Así que va a ser muy interesante. Si tuvieras la oportunidad de hablar, porque este programa seguramente lo van a ver desde el gobierno de Bolsonaro, ¿qué podrías decir sobre Brasil? Pero antes de que me respondas, te quería sugerir algo. En el chat y previo al chat, cuando anunciamos que ibas a venir con nosotros, la verdad, Romina Espósitos es una de ellas que está en Estados Unidos, Argentina, pero que trabaja fervorosamente por apoyarte. Me ha pasado algunas preguntas. Yo te sugiero algo. ¿Por qué no hacemos Guillermo Moreno responde y te pones para responder? Porque en el chat no solo hay quienes son afines a tus ideas y todo, pero sino hay mucha gente que te está escuchando que está harta de este progresismo que nos está asfixiando, de las cuestiones económicas, alguien que está buscando una esperanza, como hablamos. Estoy de acuerdo, hagámoslo el domingo que viene o el otro para mantener las preguntas en cierta intensidad y lógica, cronológica, y quedemos para el domingo que viene o el otro, de acuerdo a su organización, como tienen su canal armado ustedes. Yo estoy a disposición y lo hacemos en función de esta intervención que hicimos, las preguntas, y vamos derecho a las preguntas de los televidentes. Yo creo que el tema, exacto, el tema viene por ahí, esta posibilidad. Esto es lo que tiene bueno las redes sociales o el canal, es que vos podés interactuar directamente con esta gente que de repente no es lo mismo, ¿no? Te pasaría algunas preguntas. Ahora, tu pequeño mensaje, igual hablaste pensando, porque yo este programa se lo voy a pasar a Carla para que lo vea, para ver, bueno, qué pensás de nuestro gigante latinoamericano, ¿no? De Brasil, de cómo podríamos seguir, si bien ya lo hablaste. Bueno, me parece que va a ser interesante. Si su marido tiene 53 años y es coronel, es un coronel antiguo, ¿no? Al menos para el estadio argentino, yo creo que deben ser parecidos. Así que está muy bien. Es un cuadro militar formado y ella, obviamente, no sé cuál es su formación profesional, si es que la tiene, pero evidentemente hace parte de la estructura dirigencial brasilera. Por la foto ya mismo te das cuenta. Los que hemos caminado Brasil nos damos cuenta, digamos, en función de Arjan,
que presenta en la foto. Así que, bueno, va a ser un debate interesante si alguna vez lo podemos hacer. Creo que Brasil está en un lío, ese lío se aumenta naturalmente con el desorden político que empieza a haber, lo mismo que pasa en la Argentina está pasando allá, y la falta de claridad. La falta de claridad conceptual de lo que podían ser las huestes de Lula, que queda claro hoy en el reportaje de Amorim, por eso te aconsejo que lo lean. Es casi un volver a vivir del primer Lula, digamos, del que nos tocó administrar a nosotros, compartir con nosotros. En fin, me parece que se abre un momento con mucha virulencia en el mundo y con mucha corazón caliente, mente fría en Hispanoamérica. Estoy optimista con la emergencia de este nuevo sujeto de cambio en la Argentina, que en los últimos 70 años no se lo veía, y veremos cómo transitamos. También va a haber mucho de ir una lectura muy fina de lo que está pasando en el mundo e ir transitando. Se necesita un gobierno con ideas claras, pero también muy inteligente. Lamentablemente la Argentina tiene ahora un gobierno que no tiene ideas claras y obviamente no tenemos un presidente inteligente. Más bien tenemos un presidente que no está apto para el gobierno. Yo quedo a disposición, lo coordinamos con ustedes y acepto el tema que has planteado de las preguntas y respuestas para la próxima. Es todo un desafío, Guillermo. Muchísimas gracias. Espero que comprendan todos los que están ahí en el chat, tratando con estas ganas, con este entusiasmo, con este aire de esperanza, volcada a este personaje muchas veces tan controversial en los medios de comunicación, pero que es una gran oportunidad, que entienda los tiempos también de agenda que a veces son complejos. Así que, Guillermo, te tomo la palabra, voy a organizar a ver si podemos hacer. Nunca vamos a poder hacer todas las preguntas, pero trataremos de hacer exactamente lo que nos comprometemos con Marcelo, que es muy bueno para esto, es el trabajo de él, es resumir algunas preguntas en bloques como para poder ir haciendo, nombrándolo a la inquietud de todos ustedes y que poder darles una respuesta a todo que se puede. Si hay algo que tiene Guillermo es que no tiene ningún tapujo en dar una respuesta a lo que sea. Así que, Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Realmente un placer. Yo soy de cumplir mucho con los horarios, acordamos un tiempo y bueno, vamos a respetarlo y nos estaremos viendo muy pronto si Dios quiere. Además arranca San Lorenzo. Y Marcelo dice que esta es la excusa en realidad de Marcelo cuando aceptó por la hora. Terrible, no lo había tenido en cuenta, pero bueno. Bueno, un cariño a la parte argentina del matrimonio, un cariño a la parte brasilera del matrimonio, y como corresponde, un brasilero y una argentina tuvieron hijos que están un poco allá y un poco acá. Les mando un cariño grande y hasta la próxima. Yo voy a estar a disposición de lo que ustedes organicen. Muchísimas gracias, Guillermo. Los que quieran la doctrina del Perón, que se suban a